Nosotros vamos ahora a ponernos un poco más serios, aunque la vida siempre hay que tomársela con un poco de filosofía y de buen humor, nunca está de más. Pero para hablar de este asunto, hoy hemos querido traer a nuestro Zoom a una invitada muy especial. Ella se llama Patricia Bernal, es coordinadora de AFEMEN y ayer recuerdan que en este programa hablamos del Día Mundial de la Enfermedad Mental. Pues en Sanlúcar hubieron mesas, hubieron distintas actividades en toda la provincia y la coordinadora de la provincia es nuestra sanluqueña Patricia Bernal, que ya está en nuestro Zoom. Patricia, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida a nuestro Contigo. Ayer queríamos Muchas haberte gracias. detenido, pero era imposible porque tu agenda te llevaba de un lugar a otro de la provincia sin solución de continuidad. Y bueno, dijimos, mañana vamos a seguir dándole visibilidad a la enfermedad mental porque esta no es una lucha que podamos dejar para un solo día. Desgraciadamente hay que hacerlo todos los días. Efectivamente, yo primero pedir disculpas. Ayer fue un día muy complicado. Yo hoy estoy conectada desde Cádiz porque tenemos muchas reuniones, muchos compromisos, muchas familias que acoger y hoy era un día normal para mí, tenía ya mis compromisos, pero evidentemente sí había posibilidad. Me da rabia, porque siendo sanluqueña y estando esta tarde a las 3:30 a las 4 ya en Sanlúcar, me da rabia conectarme por aquí, pero bueno, Bueno, lo que pero hay. estás aquí al fin y al cabo. Claro, yo a la 1:30 tengo una familia citada aquí y bueno, sí, vamos a aprovecharnos de las redes sociales, ¿no? Y de este tipo Pues sí, de contactos nuevas telemáticos. tecnologías. Ayer fue un día grande, nuestro día grande, estuvimos con mesas informativas no solo en Sanlúcar, sino en las 13, en 12 localidades restantes, porque nosotros estamos en la sierra en varias localidades, en Ubrique, en Olvera, Villamartín, estamos en Algeciras, en El Puerto, Puerto Real, Chiclana, Cádiz, que yo estoy aquí en Rota, en fin, en toda la provincia, en 13 delegaciones. Para nosotros es el día grande, es el día de sensibilizar. Afortunadamente esto va avanzando y es verdad que se habla con mucha naturalidad ya de algunos problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad. Se habla con naturalidad de ir al psicólogo cuando uno lo precisa, ¿no? Por algún acontecimiento vital en la vida que haya que necesitemos un poco de apoyo para integrar, ¿no? Y para asumir. Pero ahí está esa segunda parte del trastorno mental grave, de la enfermedad mental grave, que es nuestro día a día en la asociación, que está todavía muy lejos de ser bien visto, sino todo lo contrario. Entonces seguimos en esa lucha. Este año realmente vamos en la línea de luchar por los derechos, ¿no? La salud mental como derecho universal, ¿no? Y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es sin lugar a dudas una tarea en la que estamos todos, está la sociedad en general y en el que también deben de estar las administraciones. Afortunadamente, ya lo decíamos ayer hablamos de la lucha, la bandera que ha cogido un partido político, Más País, que ha llevado por primera vez de una manera física, tangible, a los propios presupuestos generales del Estado, una partida económica dedicada a esta situación. Insuficiente, seguro, pero es el camino. Las administraciones son las que deben de también tomar conciencia de la necesaria inversión en salud mental. No es un gasto, es una inversión. Es una inversión. ¿Cuantísimo gasto público hay en medicación innecesaria, entre comillas, quiero decir, los ansiolíticos, los antidepresivos, y eso es también salud mental, aunque como te decía están las dos patas, ¿no? La enfermedad mental grave y el tema ansioso-depresivo en el que podamos caer, y creo yo que casi todo el mundo a lo largo de su vida precisa algún tipo de atención de este tipo. Hay un gasto público brutal, y si se invierte en prevención y en profesionales, esto no... Uy, se nos ha quedado un poquito ahí... Es que me están entrando llamadas en el teléfono, sí, pero ya las voy cortando, no te preocupes. Venga. Es verdad que la administración pública y sobre todo las grandes son las competentes en salud, y esto es salud. El ayuntamiento y los ayuntamientos evidentemente tenemos la colaboración porque de ellos depende pues la sensibilización. Pues ayer colocamos mesas informativas y el ayuntamiento te lo facilita todo, y tú lo sabes que también perteneces a otra asociación y es el deber del ayuntamiento, pero es administración local. Claro. Se ha iluminado un espacio público, en el pleno hacen declaraciones institucionales con respecto al apoyo a estas cosas. El ayuntamiento llega hasta donde llega. Es verdad que al final son partidos políticos y al trabajar a nivel local va elevando las demandas a otros niveles, ¿no? Pero sí que son las entidades competentes y los gobiernos nacionales y autonómicos los que tienen que meterle mano a esto. Estamos hablando de presupuestos, de invertir en prevención y de que realmente la salud mental, que ha sido la eterna olvidada, se le dé la importancia que tiene.
y se prevenga, porque previniendo y atendiendo los problemas de salud mental en edades tempranas y poniendo campañas de prevención en marcha, es como se previene la aparición de otros trastornos más graves que suponen muchísima más inversión por parte de la administración, ¿no? Porque Nuria, Patricia, se me ha ido la cabeza. ¿Cuánto tiempo está tardando de media una persona? Yo, por ejemplo, tengo, pues no sé, ansiedad, me noto nervioso, me noto que no salgo adelante, empiezo con una pequeña depresión. ¿Cuánto tiempo puede tardar en ser atendida por el Servicio Andaluz de Salud, en este caso? Pues aunque sea dura la respuesta, si te atienden te puede dar con un canto en los dientes, porque cuando tú vas a tu médico de primaria y le comentas porque estás pasando una mala racha por una circunstancia, una separación, una muerte cercana traumática, aunque se te muera el perro, que hay gente que te vive la muerte de sus animales como el de un familiar cercano, y tú no tienes herramientas en ese momento para afrontar esa situación y te pones con ansiedad o con sintomatología depresiva, el médico de cabecera, por una situación así, no te va a mandar a la unidad de salud mental comunitaria, no te va a mandar al especialista, te va a mandar pastillas para dormir, para conciliar el sueño y para levantarte un poquito el ánimo. Que eso parchea el problema, porque realmente es una atención psicológica la que te ayuda a sobrellevar una situación así y te deja de fondo el problema sin trabajar y sin irte al origen, y al final acabas consumiendo pastillas para dormir casi de por vida, que no solucionan la raíz del problema y que te puede llevar a cronificar y a empeorar tu situación de tu salud mental. Eso para empezar, es que es duro, pero te lo digo, tú vas a tu médica de cabecera, tú, José Antonio, o yo, Pati, con un problema de ansiedad, y a ti no te mandan a salud mental. Claro. Tienes que tener un estado ansioso brutal que te impida afrontar la vida o los hábitos de vida, las habilidades de la vida diaria, quiero decir, el hacerte de comer, el llevar una vida laboral normal, las relaciones con los demás, que se te esté truncando alguna de esas áreas tan importantes que tenemos todos, para que a ti un médico de primaria te derive a salud mental, porque está el sistema desbordado y ellos tienen la indicación de realmente derivar a pacientes graves en una situación grave. Y una persona que esté triste porque un fallecimiento de un familiar cercano que se considera un proceso vital, necesitará terapia, pero hoy por hoy no te la da el sistema sanitario público. Por eso luchamos por una psicología clínica en primaria, que no tiene que elevarse el caso a una unidad de salud mental comunitaria, es que hay una atención primaria que el psiquiatra, que el médico de cabecera no es capaz de dar, porque para empezar es médico de cabecera, y luego que él no tiene tiempo para sentarse con un paciente todas las semanas, media hora, 3/4 de hora, para ver un poco qué le pasa, para escucharlo, para darle herramientas de manejo a decirle vete a hacer deporte, o darle técnicas de herramientas para relajarte, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que tienes que ir al psicólogo que no te la va a dar el sistema sanitario público. Ya te digo que la gravedad en el médico de cabecera tiene que ser muy evidente para que a ti te deriven al especialista en salud mental. O sea, qué suerte tienes tú que tú vas a tu médico, puedas ir a tu médico de cabecera diciendo que estás triste y que estás muy agobiado y que estás un poco ansioso, a que te derive. Te mandará en primera instancia pastillas para mitigar un poco los síntomas, pero no para ir a la origen del problema, que es básicamente que el cuerpo no lo tenemos igual siempre y que a veces pues hay situaciones que nos desbordan a todos. Ahí es donde arranca el gran problema. El problema básico está, es decir, tenemos una depresión, tenemos un problema de base que podemos entender que con una pequeña cirugía, una pequeña intervención se podría resolver a corto plazo, pero el no afrontarlo en el momento va a generar luego un gran problema que puede acarrear un trastorno de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad o una esquizofrenia o un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque esto, como todo, como cualquier problema de salud, son diferentes factores los que influyen. Si tú tienes una personalidad o tú tienes unas circunstancias difíciles, tendrás más papeletas a la hora de desarrollar un trastorno mental grave, pero que no solo depende de la vida que tú tengas o de lo que te esté pasando, sino también de una genética. Puede ser que en tus genes tengas el desarrollar una enfermedad mental, pero si llevas una vida saludable, no hay acontecimientos traumáticos en tu vida, no consumes, importante el consumo aquí, que favorece el desarrollo de enfermedades mentales y demás, pues a lo mejor no la desarrollas durante toda tu vida. O hay gente que tiene una vida muy saludable y la lleva en los genes,
y la desarrolla, pero esto no es diferente al cáncer, José Antonio. Esto, cualquier patología de cualquier tipo, influyen pues todo. Los genes, que tus padres hayan padecido algún problema de salud, pues evidentemente a ti te dan más papeletas de padecerla, ¿no? Y luego los hábitos de vida saludables que todos tenemos, que tú corres, yo también corro, porque yo particularmente lo he retomado después de mucho tiempo, pero para mí ahora mismo es salud, es mi terapia hacer deporte. Entonces, esto en la población en general hay veces que no se ve y tenemos que buscarnos esas herramientas y hay gente que no las tiene. Y tiene que saber que en ese momento es el momento de ir a terapia. Luego entramos ya en los debates de que quién tiene cartera para ir a un psicólogo. Claro. Cuando mínimamente en una situación así tienes que ir mínimo 2 y 3 veces al mes. ¿Quién tiene cartera para eso? Claro. Pues ahí está. Ese es el gran kit de la cuestión, la falta de recursos públicos para atender desde lo público una situación que afecta a muchas personas, muchísimas más de las que... Porque ¿quién no ha pasado en algún momento por una situación de este tipo? Yo creo que todos. Es decir, todos. Y los que no hemos pasado estamos en proceso de, o sea, y somos posibles clientes, ¿no? Pero al fin y al cabo se trata de dotar, porque al final es un ahorro. Si ustedes atajan este problema antes, van a ahorrar en fármacos, en médicos, en especialistas, en ingresos, en todo. Cuanto antes se afronte, más rápido se podrá llegar a la solución, ¿no? Pero has dado una clave, que es la del consumo. Consumo no solamente de drogas, también de alcohol o de otras sustancias que puedan afectar. Vosotros manejáis estadísticas, lleváis mucho tiempo trabajando en el campo, en el día a día. ¿Y qué tanto por ciento están vinculados con el consumo y una enfermedad mental? Bueno, a ver, se sabe, no tengo datos ahora mismo, los podría mirar y te los podría facilitar, pero en principio, evidentemente, como en cualquier enfermedad, y vuelvo a asimilar cualquier otra enfermedad mental a esto, la persona que padece una enfermedad mental y viene del consumo o sigue consumiendo, evidentemente el pronóstico es peor. ¿Por qué? Pues porque te pongo algo que yo trabajo mucho en las consultas y sobre todo en los centros penitenciarios, porque desgraciadamente cuando hay consumo y una enfermedad mental, la conducta se desborda. Los centros psiquiátricos se cerraron en los años 80, claro. No hay medidas alternativas para estas personas cuando acaban cometiendo delitos y desgraciadamente hay muchas personas con enfermedad mental que acaban en los centros penitenciarios. Pero yo trabajo mucho en las intervenciones individuales que lo que le lleva a la criatura a prisión no es la enfermedad mental, es la descompensación que provoca el consumo, porque el pronóstico de una persona con enfermedad mental que consume es horrible, le hace tener conductas delictivas de algún tipo robo, tipo agresiones, atentados contra la autoridad, pero no por la enfermedad mental, es el consumo lo que altera la conducta. Siempre pongo el ejemplo de los porros. Los porros ya de por sí dan unos efectos de alucinaciones y delirios. Si la persona ya de por sí, porque está enferma, presenta ese tipo de síntomas, evidentemente el porro se los agrava. Y llega el momento en que se lo agrava de manera que puede estar en riesgo su vida o de la que está a su alrededor porque no controla su conducta. Es verdad que no es un porcentaje tan alto, que los que acaban consumiendo y teniendo este tipo de conducta desgraciadamente acaban en prisión y estamos nosotros también intentando reconducir su historia cuando salgan fuera para que esto no vuelva a pasar, evitar la reincidencia, ¿no? Está asociado no más que en el resto de enfermedades y que el pronóstico es peor cuando se tiene una enfermedad mental y se consume, pues claro, pero no más que en el resto de enfermedades. Es verdad que en muchos casos es el desencadenante, pero no porque se quedó loco porque consumió, como cree mucha gente, o como cuando venía de la mili en nuestra época, José Antonio, no. Sí. Es porque la enfermedad, el consumo puede desencadenar la enfermedad que está ahí latente. No la provoca, la desencadena. Pues como un acontecimiento vital que también puede ser difícil y también la desencadena, en fin. La gente se cree que el consumo de por sí solo puede hacer que aparezca la enfermedad mental. Luego, y esto ya entra en profundidades, hay que saber distinguir cuando se tiene una psicosis tóxica, que hay gente que su conducta está alterada porque tiene consumo en el cuerpo y eso no es una enfermedad mental. Así de pacientes acuden a los servicios sanitarios públicos con trastornos de conducta, con voces y alucinaciones y lo primero que se le tiene que hacer es una analítica porque el tirón que el tío va colocado. Claro. Y es que es una enfermedad mental. Muchas veces decimos, es que lo llevaron al hospital, pero es que la unidad de salud mental del hospital está para los que está y es para pacientes psiquiátricos descompensados.
no para aguantar a gente con borrachera o colocada de droga. Y hay mucha psicosis tóxica. Eso sí hay mucho. Eso sí hay mucho. Luego hay que comprobar que tú, si te quitas el consumo, si sigues desarrollando sintomatología psicótica o no. Y entonces cuando se comprueba si has desarrollado la enfermedad o no. Esto no es fácil, porque un tío que consume tiene que ser consciente de esto y tiene que dejar de consumir para poder depurar un diagnóstico. Claro. Esto no es una analítica que a ti te saquen sangre y te diga usted tiene esto, esto y esto. Esto lo evidencia el profesional, el psiquiatra en la consulta. Y va diagnosticando y dando norte en base a lo que ve en una consulta. Y cómo va evolucionando el paciente a medida que se le va administrando medicación. Claro. Por lo tanto, no es fácil depurar un diagnóstico, no es fácil ver si al final una persona que consume ha desarrollado un trastorno mental o no, que en la mayoría de los casos no. Que José Antonio, que hay gente que le sienta muy mal el consumo, y es simplemente eso, gente que pierde los papeles cuando consume. Y muchas veces se nos asocia a nuestro colectivo, a las personas con esquizofrenia, cosas que no nos competen. Esa agresividad, esa imprevisibilidad que no existe en el enfermo mental, esa impulsividad que se nos asocia, eso es mentira. Yo llevo 20 años rodeada de personas con esquizofrenia y yo estoy más segura en cualquiera de nuestros centros que en la calle. Lo diré y lo diré siempre. Y es muy injusto las ideas y los mitos que hay alrededor de personas. Dos preguntas para terminar, porque yo me llevaba contigo toda la tarde hablando de este asunto. Yo también. Que eres muy buena comunicadora y además una experta que nos gusta traer de vez en cuando aquí para que nos aclare conceptos, ¿no? Por un lado... Gracias, muchas gracias. No, hombre, 20 años en la carrera no es baladí, ¿eh? Simplemente yo creo que por la edad de uno ya empieza a ser experto en la vida en general, ¿no? Bueno, pues Patri, para aquellas personas que ven en un familiar esta situación, es muy duro, indudablemente, porque si el usuario, el enfermo, no se quiere dejar ayudar, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? Mira, hay veces que hay que tomar decisiones muy dramáticas y hay veces en la vida que hay que tocar fondo. De todas maneras, son casos muy puntuales los que hay que llegar a esos extremos, ¿no? De tomar medidas judiciales, de en un momento dado solicitar al juzgado y comunicar al juzgado que por protección se toman una serie de medidas judiciales que obliguen a la persona a tratarse. Es verdad que para llegar a ese extremo la persona tiene que presentar riesgo grave, ¿no? Y su entorno. Pero existe esa posibilidad judicial, ¿no? De informar a la Fiscalía de la situación por la que está pasando esta persona y la familia solicita pues un ingreso involuntario, pues un tratamiento ambulatorio obligatorio, porque por protección al paciente y a su entorno. Eso es una medida a la que hay que a veces que llegar, pero en general una familia que empieza a ver problemas conductuales y detecte que algo no va bien, pero no sabe cómo, lo primero es informarse. Luego, cuando el paciente empieza a ser tratado con la familia, el sistema no se para a contarle en qué consiste la enfermedad, somos nosotros. De manera paralela, tiene que acudir al sistema sanitario, pero también a una asociación, porque el sistema no prepara a las familias para esto por falta de capacidad y porque muchas veces tiene que respetar el secreto médico, ¿no? Y muchas veces los familiares quieren ir al psiquiatra y el psiquiatra no les puede atender si el paciente no lo permite. Estamos hablando de unos derechos, estamos hablando de una ley de autonomía personal del paciente que hay que respetar. En fin, los inicios de la enfermedad son durísimos, destroza familias enteras. Y si no estás bien encauzado, no te reconduce bien. Y llegar a FEMEN ya no es difícil porque no nos encuentren, porque estamos en las redes y a nuestra asociación tiene acceso a todo el mundo de manera rápida. Pero es que a la familia le cuesta mucho tomar conciencia del problema y reconocerlo y aceptarlo como para pedir ayuda. Es que el que tiene que tomar conciencia de la enfermedad principalmente es el paciente, claro, que por sintomatología es el primero que no la toma. Pero es que la familia también tiene que pasar por un proceso. Es que el estigma y los prejuicios que hay alrededor de esto también lo sufre la familia. Y reconocer y aceptar y llamar tú a una asociación a decir tengo un hijo con esquizofrenia no es nada fácil, José Antonio, no es nada fácil. Y a nosotros nos llegan las familias ya con muchos años de trayectoria y muy cansadas, y muy quemadas, y muy destrozadas. Y no es fácil. ¿Cómo concienciamos a la persona de que necesita ayuda? Pues insistencia, buscar personas de confianza que puedan un poco convencerlo,
En fin, y si por supuesto se nos da una situación de emergencia, que la persona esté desvariando y claramente descompensada, un 0,61 o un 112. Eso es evidente. Para eso está el sistema sanitario público, que si la persona presenta trastornos conductuales graves y se la ve muy descompensada, muy desequilibrada, eso está el servicio sanitario público que llevará a la paciente a una unidad de un hospital, ¿sabes? Bueno, ¿dónde está AFEMEN en Sanlúcar y cómo podemos ponernos en contacto con vosotras? Bueno, pues nosotros estamos en la carretera Chipiona hoy por hoy desde hace muchos años, pero estamos solicitando al ayuntamiento, que aprovecho aquí, para que nos trasladen a un sitio más cercano, porque es verdad que cuanto más para el centro estemos, y no queremos la calle ancha ni mucho menos, pero sí un poco, no sé, los alrededores del centro, estamos en la periferia, estamos en medio del campo, como yo digo. Pero bueno, el sitio es precioso, pero ya cada vez cabemos menos y estamos muy alejados. Cuanto más cerca del centro, más acceso tendrá la población. Así que ahí está el ayuntamiento buscándonos a ver si nos da una alternativa de cambio de local, pero en principio hoy por hoy estamos en la carretera de Chipiona, en el kilómetro 1, en el edificio Azabache 2. Allí estamos y hay teléfono, la gente nos puede localizar, que la mayoría ya nos localizan por internet, poniendo asociación AFEMEN, y ahí estamos disponibles para todo el que lo necesite. Y pues, visita, que puedes tener el problema o no, o simplemente querer conocernos, también te recibimos para que colabores como voluntario, para que nos conozcan, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, pues Patricia Bernal, coordinadora provincial de AFEMEN, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos cobertura, porque el tema de la sensibilización, eliminar los prejuicios, los mitos y demás, tiene mucho que ver con este tipo de entrevistas en el que se hable con naturalidad. Yo cada vez hablo más claro de delirios, voces y alucinaciones, y esa es la sintomatología y eso hay que aceptarlo, y la gente no tiene que salir corriendo porque esa es la sintomatología de la enfermedad. Y vosotros sois los que nos dais cobertura y los que nos dais voz, porque no es lo mismo hablar con una familia aquí, que es lo que yo estoy haciendo, repitiendo un poco lo mismo que te estoy diciendo a ti, que llegar a través de vosotros a miles de personas, ¿no? Así que súper agradecida, José Antonio. Bueno, pues gracias a vosotros y enhorabuena y ánimo a seguir en la lucha. Muy bien, pues muchas gracias.